Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en una nueva conversación de nuestro ciclo de Vamos a Sumar junto con el Territorio Digital, esta iniciativa que venimos haciendo con Familia Vercomat, con Techo, y este año agregando a la Fundación Más Voces en esta campaña de donaciones que organizamos para los grandes sumadores del NEA, estos 8 proyectos sociales que están recibiendo distintos apoyos de parte de Vamos a Sumar, y parte de este ciclo de conversaciones tiene que ver con justamente difundir esta campaña de difusión, y para eso estamos invitando a distintos protagonistas de la red de Vamos a Sumar, algunas personas que son parte del equipo, algunas personas que fueron oradores o oradoras en distintos eventos y otros invitados particulares. Y hoy tenemos el lujo de invitar a alguien que dio una charla en Vamos a Sumar hace casi 2 años, en el Vamos a Sumar de Corrientes de 2018. Vamos a conversar con José Nesis. José es principalmente psicólogo como su profesión principal, pero de ahí hay un abanico gigante de distintos conocimientos y tareas y trabajos en los cuales participa José, y un poco vamos a recorrer con él parte de su vasto conocimiento en diferentes áreas. Y la idea de hoy es retomar parte del contenido de su charla de Vamos a Sumar 2018, donde hablaba de lo que implica, de alguna manera, hablaba de toma de decisiones y cómo desde las instituciones y desde las personas podemos ir empujando de distintas maneras las decisiones para ir hacia algún carril más positivo que otro en términos de distintos momentos, y bueno, y en este momento obviamente eso nos incide. Así que hablé un montón. Hola José, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Es un placer enorme. Qué bueno. Bueno, ¿cómo estás en este momento? Nosotros estamos en Buenos Aires, vale la aclaración, porque esto lo están viendo principalmente personas que viven en Misiones, en Corrientes y en Chaco, y nosotros dos estamos en Buenos Aires en este momento, que es el foco, de alguna manera, hoy de la pandemia, o por lo menos del momento crítico de la pandemia en Argentina. Entonces, vale esta aclaración, y por eso te pregunto cómo estás, porque hace rato estamos en casa nosotros. Sí, 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 es muy importante aclarar la fecha en la que estamos. Estos días en las actividades en las que uno va participando, y particularmente cuando esas actividades, cuando queda un registro grabado de esas actividades, a mí me gusta aclarar la fecha, porque no es lo mismo, digamos, no tiene el mismo impacto ni el mismo valor de verdad a lo que podemos decir hoy que lo que podíamos haber dicho hace un mes o lo que puede pasar pasado mañana. Esto que ya se transformó como en un cliché, de decir que todo es muy dinámico, y creo que es recontra dinámico realmente. No, si queríamos vivir la experiencia de lo dinámico a nivel social, que lo social justamente se caracteriza por lo otro, porque son procesos en general mucho más lentos, los cambios son graduales, está lleno de dichos acerca de no cambiar algo para que nada cambie, y cosas que reflejan que lo social requiere muchos tiempos. Esto es totalmente dinámico porque justamente no tiene necesariamente que ver con lo social, sino que es el impacto de un hecho de la naturaleza, en principio, sobre la cultura y la civilización humana. Entonces, sí, vale la pena. Así que bueno, Dale, 23 última de mayo, semana ¿no? de mayo, claro, última semana de Sí, mayo de 2020, así que sí. vale esa aclaración. Bueno, ¿y vos cómo la estás llevando esta pandemia en casa? La verdad es que yo estoy bien. Me da vergüenza decirlo porque uno sabe que hay gente que la está pasando espantosamente mal por un montón de motivos, pero bueno, o sea, hay que decir también, cuando la pasa bien, la pasa bien. La paso bien, ¿qué quiere decir? La paso bien en términos de lo que son las necesidades personales. Tengo una conexión a internet, tengo acceso a los alimentos, y la mayor parte, la inmensa mayoría de mi trabajo la puedo llevar adelante igual, porque la puedo llevar a cabo en forma remota. De manera que todo eso hace que tenga cierta comodidad en lo cotidiano. Desde el punto de vista del estado de ánimo, digamos, general, te diría que no, estamos todos, yo me siento una tensión,
como un fondo, ¿viste? Como el fondo de pantalla, digamos, una música de fondo que suena todo el tiempo, que es de un nivel de estrés enorme, porque si bien nunca tuvimos certidumbre de nada, este es el momento de mayor incertidumbre que yo recuerdo haber vivido como humanidad, ¿no? Como en la vida que nos tocó. Es Totalmente, muy grande. Sí, entonces sí, totalmente. hay un fondo de estrés muy grande. No me quiero imaginar si además de ese estrés de la incertidumbre de fondo le sumás no tener agua. Bueno, pasé por esa experiencia hace 3 semanas, más o menos un mes, estar Ujú. casi una semana sin agua. Nunca había ocurrido eso. Y en la Qué mal época de momento. pandemia, sí, no te tenés que tener dónde lavarte las manos, higienizarte para contrarrestar, digamos, ¿no? Los riesgos, realmente es fuerte. Pero, de nuevo, hay una red, digamos, de contactos y de conocidos y de amigos y qué sé yo, y entonces había siempre algún lugar cerca que había agua y había donde ir a resolver eso. Pero bueno, hay lugares donde esa red no está accesible, no existe, o existe pero no tiene el acceso, y bueno, eso hace que sí, que la preocupación es muy fuerte por toda la situación de las zonas más vulnerables. Ahora estamos, en ese sentido, eso se está poniendo más de manifiesto que nunca, ¿no? En estas Ujú. últimas horas o días. Totalmente. Sí, José, quisiera retomar parte de algo de la conversación no de la conversación, de la charla tuya del Vamos a Sumar 2018, porque me parece que es interesante primero dar contexto a esta idea de economía del comportamiento y tus estudios alrededor de eso y tu trabajo alrededor de eso, ¿no? Porque esto es como en tu mundo profesional hay un gran área de trabajo en psicología con pacientes y por otro lado vos tenés un área enorme en el mundo de la economía del comportamiento, ¿es así? Eh, y me sí, gustaría como retomar eso y entender un poco mejor este lado, ¿no? En esta conversación. sí, sí. Sí, lo primero tiene que ver con mi formación de base, digamos, ¿no? Ujú, Yo hice las carreras de psicología y de medicina y la ujú, especialización, digamos, de psiquiatría como médico y de terapia familiar en su momento como psicólogo. ujú, Entonces, bueno, ya son muchos años de trabajo clínico y de docencia también en la universidad. Eso duró por lo menos 10 años en el grado y el posgrado. Eh, y sí, es cierto que hace ya, digamos, bastantes años que vengo trabajando con diferentes colegas y personas de otras disciplinas eh, empezamos tratando de entender el fenómeno del incumplimiento de reglas en Argentina, que nos parecía sumamente interesante, porque en base a trabajos como el de Carlos Nino, de hace digamos, muchos años, eh, digamos, el dato que teníamos y que era muy relevante era que el incumplimiento de reglas no era solamente algo, digamos, una discusión moral, digamos, sino de lo que está bien o está mal, sino que además desde un punto de vista operativo generaba una ineficacia en la economía argentina y en el crecimiento de las instituciones y en el bienestar de la gente muy grande. El costo del incumplimiento de reglas era muy grande. Entonces queríamos entender por qué pasaba eso. Y no solamente decir esto está bien, esto está mal, sino tratar de ver por qué culturalmente había llamémoslo, una disfunción en ese aspecto. Cuando empezamos a investigar eso, digamos, teníamos que elegir de algún modo en dónde nos íbamos a centrar, porque el fenómeno de incumplimiento de reglas es masivo, va desde el no pago de impuestos hasta los sobornos o el no cumplir con leyes de cualquier índole. Entonces, tratamos de elegir un tema que tenga mucho impacto, digamos, mucho impacto, y a la vez que sea un tema no conspirativo, digamos, que no tuviéramos que ir a buscar a personas identificables que fueran los causantes del problema de incumplimiento. Por ejemplo, vos tenés un problema de mucho impacto sanitario que es el problema de adicciones, del consumo problemático de sustancias, como se dice ahora, pero del otro lado tenés a los narcotraficantes. O sea que analizar el fenómeno del consumo de drogas ilegales sin hablar del tema del narcotráfico era medio complicado. Eh, Hablo de sustancias que tienen que ser fabricadas por narcotraficantes y vendidas por ellos. ujú.
Entonces elegimos un tema, lo mismo con el delito común. Si íbamos por el delito común, había que investigar el tema de los delincuentes. Evasión de impuestos, bueno, también implicaba centrarse en los mayores evasores o en las prácticas también igual cotidianas. Era interesante también. Pero elegimos un ámbito que fue el ámbito vial, el tema de la seguridad vial. Digamos, nos llamó la atención porque es un espacio que tiene un impacto sanitario enorme en Argentina, enorme. Ahora con el tema de COVID queda más de manifiesto, porque las últimas estadísticas que comparan el último mes con el mismo mes del año anterior muestran que hubo un descenso en Ciudad de Buenos Aires en víctimas fatales del 90%, por ejemplo. ¿A nivel vial? A nivel vial, en la Ciudad de Buenos Wow. Aires. ¿Y de qué números se habla más o menos? ¿De víctimas por día o mensuales? No sé cómo lo toman. Mira, yo no me acuerdo eso exacto, pero es como si te dijera, 2018, la estadística de la Ciudad de Buenos Aires debe haber sido, tengo miedo de meter la pata, más o menos 130 víctimas fatales, y creo que bajó en 2019 a 103, supongamos, algo por el estilo. Y con lo cual tenés que calcular aproximadamente 10 víctimas, entre 8 y 12 víctimas por mes en la Ciudad de Buenos Aires. Por cantidad de habitantes es uno de los números más bajos de la Argentina. Okay. Y en ese mes, en lugar de haber entre 10 y 12, hubo entre el 20 de marzo y el 20 de abril, creo que hubo una víctima fatal. Entonces, es un descenso realmente impresionante. Pero si lo tomás en lugares donde hay otro tipo de ¿Estos circulación... son cifras mensuales? Perdón. ¿Son cifras Sí. mensuales las que estás dando? Aproximadas, digamos, ¿no? La cifra anual, claro, es alrededor de entre 100 y 130, ¿sí? 130 y algo en 2018, Ciudad de Buenos Aires. 100 y algo, 100 y poco en 2019, eso salió hace poquito. Y 2020, el mismo mes, cuando hubo entre el 20 de marzo y el 20 de abril del 2019 comparado con ahora hubo casi un 90% menos de víctimas fatales. En términos generales, en la Argentina, por lo que sabemos hasta ahora, más o menos debe haber no lo tengo el número exacto, pero aproximadamente como si te dijera menos de un 50% de lo que hay normalmente de víctimas fatales, y de heridos también, muchos menos. Ese descenso fue fuerte en el inicio de la cuarentena. Veremos ahora qué está pasando, ¿sí? O sea, solo para redondear una idea. O sea que con este pequeño empujoncito o empujonazo del coronavirus, que implica una regla, digamos, en una mirada desde el otro lado del mostrador, se están salvando un montón de vidas, ¿no? Claro, es muy particular la mirada, ¿no? Estrictamente, para ser honor a la verdad, estás diciendo algo totalmente verdadero. El problema que tiene esto Es es políticamente que incorrecto. no, que el costo que estamos pagando es altísimo. Es como decir, bueno, si no hay vehículos, no hay accidentes, o no hay siniestros viales, como se dice en lugar de accidentes. Viste, como que si no hay clientes, no hay trata, ¿no? Si no hay, a ver, si es como los que dicen que para impedir, para terminar con las enfermedades de transmisión sexual, habría que terminar con las relaciones sexuales. Sí, bueno, es imposible, digamos. Hay costos que no se pueden pagar para evitar algo porque el costo es mayor al problema, digamos, en términos generales. Entonces, pero bueno, como ahora no quedaba otra alternativa que interrumpir realmente el flujo vehicular habitual, entonces sí, fue algo, por eso es un experimento social a gran escala, como se dice esto, y se puso de manifiesto verdaderamente la barbaridad que significa las cifras que manejamos de siniestralidad vial en Argentina. Entonces, este era un tema en donde se dice que el 90% de las causas de los siniestros viales son factores humanos. Entonces dijimos, bueno, hay un tema de incumplimiento de reglas porque los factores humanos no son solamente distracciones, cuestiones digamos, perceptuales o reflejos, sino son básicamente incumplimientos de reglas en Argentina. O son distracciones por incumplimiento de reglas, como el uso del celular y ese tipo de cosas. Entonces, claramente teníamos un tema de incumplimiento de reglas con un impacto masivo en lo que es muertes y lesiones y en la economía nacional. Y no teníamos una mafia detrás de eso. No teníamos gente que
planificara este resultado así tan terrible, tan disvalioso, ¿no? Entonces dijimos, bueno, este es un tema para investigar la relación entre los argentinos y la ley, porque lo vamos a poder investigar porque todos podemos ser objeto de esta investigación. Y bueno, pasaron algunos años, y mientras los años pasaban, empieza a surgir con más fuerza una disciplina relativamente nueva que se llama economía del comportamiento, que hoy está incluida dentro de un conjunto mayor que se llama ciencias del comportamiento o ciencias de la conducta, que a veces la gente lo ve como un sinónimo de psicología, pero en realidad psicología, tal como la conocemos, es un elemento más dentro de las ciencias del comportamiento, un elemento importante, quizás el más importante, pero hay otros elementos más, y que se ocupa de entender cómo pensamos, cómo actuamos, particularmente en entornos sociales, cómo tomamos decisiones. Y empezó como economía del comportamiento porque primero trató de entender cómo tomamos decisiones económicas. ¿Por qué decimos comprar esto y no aquello? ¿Qué hacemos con nuestros recursos económicos y financieros? Entonces, fue un tema de economistas inicialmente, pero hasta que se metieron algunos psicólogos en este tema. Hubo dos particularmente que fueron Amos Tversky y Daniel Kahneman. El primero falleció, digamos, tempranamente, pero juntos hicieron una investigación muy, muy impresionante que terminó con Daniel Kahneman premiado tuvo el premio Nobel en 2002, el premio Nobel en economía, no hay premio Nobel en psicología. Entonces le dieron el premio Nobel a un psicólogo israelí por sus aportes y sus contribuciones a la economía. Y a partir de ahí empieza cada vez más fuerte un movimiento con producciones, digamos, también revalorizando producciones anteriores, pero también generando nuevas, y tratando de entender lo que se llaman sesgos, los sesgos que tenemos en la conducta. En inglés se dice bias, y la idea es que los seres humanos no tomamos decisiones como se pensaba antes, solamente racionalmente, reflexionando, evaluando cada una de las posibilidades y después decidiendo lo mejor. Eso lo hacemos cuando tenemos toda la posibilidad de reflexionar. Pero en general, la mayor parte de nuestras decisiones son automáticas. Y automáticas no quiere decir irracionales, quiere decir que están basadas en lo que nos... A ver, en la última... ¿Viste cuando uno tenía Windows que se me está ocurriendo ahora, ¿no? Que se descuajeringaba la computadora, entonces la reseteabas y te daba a elegir si querías arrancar en modo prueba de fallos, qué sé yo, y había una que era arrancar con la mejor, con última configuración que funcionó bien. Bueno, nosotros somos, como seres humanos, la última configuración que funcionó bien, digamos, ¿no? Nuestros ancestros que dieron diversos descendientes que tenían distintas características, los que sobrevivieron son los que mejor se adaptaron o tuvieron otras posibilidades, y eso incluyó no solamente aspectos físicos, biológicos, sino también lo que de eso se desprende, que son cuestiones psíquicas, y modos de actuar y de leer la realidad, y eso es lo que le pusimos ese nombre, digamos, ¿no? La gente que trabaja en eso, en realidad, hace muchos años le puso el nombre de sesgos, que es una tendencia, es como la orientación que hay a ver las cosas de una determinada manera, ¿sí? Y hoy hay mucha investigación sobre eso. Se sumó como una rama importante, decía, además de la psicología, las neurociencias. Pero también está la economía, la antropología, la sociología, por supuesto la biología. Y bueno, entonces vimos que en áreas como lo vial había mucha de la conducta que además tenía que ver con incumplir con la ley, estaba basada en sesgos, en modos en que nos orientamos para un lado o para el otro. Pero lo vial quedó cada vez más chico y el tema de la ciencia del comportamiento abarcan fenómenos muchísimo más grandes, como las conductas que tenemos frente a la propia salud y a la enfermedad, las conductas que tenemos en una pandemia, las conductas que tenemos frente a los gobiernos. ¿Qué hacemos? ¿Cumplimos, por ejemplo, con la cuarentena? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cuándo más, cuándo menos? ¿Qué cosas hacen que cumplamos más o que cumplamos menos? Y si querés, para cerrar esta pregunta tuya al principio, que estoy siendo un poco amplio, pero la idea del nudge, lo que vos traías, que era lo del pequeño empujón, es uno de los
si se quiere, es uno de los conceptos más lindos asociados a ciencias del comportamiento. Es una idea que desarrolló uno de los discípulos de Kahneman, que es Richard Taylor, junto con un jurista norteamericano súper destacado y muy interesante, que se llama Cass Sunstein, y que publicaron un libro que se llama Nudge, o Un pequeño empujón en castellano, y que tiene que ver con la idea, a todo esto a Richard Taylor en el 2017 también le dieron un premio Nobel, y tiene que ver con la idea de que a veces, basándonos en esta forma en que entendemos la mente y las conductas y los pensamientos, hay acciones que, sin privar de la libertad de elección a un ser humano, ni tampoco condicionarlo fuertemente con incentivos, ¿sí? Ni obligarlo a tomar una determinada conducta, lo invitan a uno a que vaya para un lado más que para el otro. Cass Sunstein da el ejemplo del GPS. Cuando vos pones el GPS en el auto, con el teléfono o con lo que sea, vos no estás obligado a seguir las instrucciones que te da el GPS. Pero presupones que hay un cálculo que el sistema tiene por un algoritmo y por los datos que tiene en tiempo real, ahora los GPS son en tiempo real, que te va a decir el mejor camino que el GPS considera. Vos podés hacer el camino que vos quieras. Pero en general, la gente que usa GPS suele usar el camino que le marca el GPS. ¿Sí? Pero hay una elección voluntaria en eso, ¿no? Nadie está obligado a ir con el GPS. Entonces, en la vida cotidiana está lleno de estas pequeñas cosas que, una vez que los gobiernos, bueno, los privados lo saben desde hace mucho tiempo, los dueños de los supermercados saben hace décadas, saben que poner la cosa en tal lugar, la góndola esto, el producto en tal lugar, cambiar los productos de lugar cada tanto, etcétera, generan un cambio de conducta en la gente, pero eso está hecho a los fines de que la gente consuma más. ¿Qué pasa cuando el gobierno tiene que tomar estas decisiones? Bueno, al principio generó mucha resistencia porque queda muy cerca la idea de armar contextos para que la gente actúe en un sentido o en otro con la idea de manipulación. El contraargumento más interesante es, bueno, pero cualquier forma en que vos informes de algo va a tener una consecuencia en términos de la actitud de la gente, de manera que ha habido como una especie de pérdida de la inocencia en esta área, en esta disciplina, que es ya renunciar a poder pensar cómo se planifican algunas cosas. No es que va a haber cero, es que va a haber otras formas de acción, solamente que van a ser totalmente erráticas y eventualmente negativas. Claro. Se me abren 25 preguntas alrededor de todo lo que dijiste recién. Por un lado, obviamente, una cosa que me gustaría entender mejor tiene que ver con la actuación sobre el individuo, ¿no? Y esta idea de libertad de manipulación. Me refiero, vos como psicólogo trabajás con la persona tratando de encontrar esos hilos para generar más libertad en la persona desde sus decisiones, desde sus deseos, desde sus sentires, ¿no? Y por otro lado, trabajás desde una mirada social como para, entre comillas, ayudar a un gobierno o una institución o a X instituciones a orientar a una masa de gente como una cosa, como si fuese el promedio estándar de las personas a ir más hacia un lado que hacia el otro, ¿no? ¿Cómo conviven estas miradas o se complementan? ¿Cómo vivís esto? Me encanta la pregunta, la verdad es que nunca me la habían hecho esa pregunta. Es una pregunta muy linda. Me encanta porque realmente me deja pensando. Yo tengo, a ver, en Estados Unidos y en este momento en muchos lugares del mundo, en Europa, en muchos países del mundo, inclusive en Argentina, lo que es la práctica de la psicoterapia, digamos, de la psicología clínica, se fue volcando cada vez más hacia un tipo particular de enfoque terapéutico, que es la terapia cognitivo-conductual. Y la terapia cognitivo-conductual tiene mucho que ver con esto de lo que estábamos hablando. Ahora, en mi caso personal, mi formación no tuvo que ver con eso. Mi formación fue una formación característica de la época en que yo me formé, que incluyó una fuerte formación psicoanalítica y luego una formación de posgrado sistémica, que tenía que ver con entender a las familias básicamente como sistemas y el funcionamiento familiar. Entonces,
nada de mi práctica clínica tiene que ver con esto de lo que hablamos antes. Yo no, cuando en toda mi vida de atender pacientes no siento que estoy aplicando ninguno de estos conceptos. Lo que no quiere decir que no se apliquen, porque hay gente que está formada para pensar así. También la experiencia de atender a alguien que tiene algún tipo de padecimiento. Y lo hacen también con muy buenos resultados. No es el caso de mi formación. Sin embargo, para lo que tiene que ver con fenómenos de otra escala, con fenómenos sociales, sí me parecía mucho más interesante aplicar esto. Por supuesto que también sigo teniendo el otro trasfondo en formación, pero las herramientas que encontré como más interesantes son las de la ciencia de comportamiento. Entonces, eso convive, por eso me gustó la pregunta, porque conviven en mí las dos cosas, pero es como si ocuparan espacios diferentes según el ámbito en el que tengo que, digamos, donde encuentro algún desafío, digamos, ¿no? O algún espacio para trabajar, para ayudar o contribuir en algo. De todas formas, las miradas son en ambos casos sistémicas. Digamos, si hay algo que tienen en común Sí. las dos, digamos, los dos espacios, es eso, por lo menos lo que yo entiendo. Sí, desde ya. Eso es fundamental, absolutamente. Sí, lo sistémico sigue estando también en la mirada de la ciencia de comportamiento. Lo sistémico, yo diría que es casi, es tan estructural que ni se ve, digamos, ¿no? Es como que estamos entendiendo que hay un conjunto de elementos en interacción permanentemente y que el todo es más que la suma de las partes, o es distinto que la suma de las partes, y que hay un montón de cuestiones que se pueden entender únicamente desde una perspectiva, no solo de sistemas, sino de lo que se llama complejidad. Hay fenómenos que son complejos per se, digamos, que están asociados a una situación de complejidad. El fenómeno de la seguridad vial en Argentina es un fenómeno complejo. El COVID en el mundo parece un fenómeno complejo. Sí. Bien. Bueno, creo que vamos a tener que tener una segunda parte de esta conversación porque te comprometo ya a una segunda parte. Pero quiero cerrar esta primera parte preguntándote por esta idea de sesgos y empujoncitos, que nos dejes por lo menos 2 o 3 de estos sesgos que sean los más típicos que se encuentran y algunos ejemplos de empujoncitos que vayan asociados a estos sesgos. Bueno, hay uno que no lo comenté en el sumar del 2018, así que voy a aprovechar y lo cuento acá, que es un ejemplo bastante conocido en el mundo de la ciencia de comportamiento, quizás es el ejemplo por excelencia, que tiene que ver con un sesgo que se llama sesgo o regla del default, regla por defecto, que los seres humanos en realidad el sesgo es el sesgo del statu quo o de la inercia, y actuamos según la regla del default. Ahí lo dije un poco mejor. El ejemplo en donde se ve bien aplicado eso es en el caso de la donación de órganos para trasplante. Hay un caso muy famoso que se publicó en el 2004 aproximadamente en el Journal sobre trasplantes, Transplantation, que es la medición que se hizo de varios países europeos en cuanto a cuál era la disposición de las personas, cómo expresaban su deseo póstumo, digamos, luego de morir, en relación a si iban a donar órganos o no. Entonces, se vio que 2 países que son muy cercanos culturalmente, que hablan el mismo idioma, que son vecinos, además, estoy hablando de Alemania y Austria. Seguramente entre ellos se ven muy distintos, pero la verdad es que visto desde afuera, nosotros los vemos muy parecidos. Uno de ellos tenía una cifra de alrededor del 92% de voluntad de donar órganos después del fallecimiento, y el otro tenía entre el 10 y el 12%. ¿Qué pasó? Culturalmente, casi idénticos. ¿Por qué tanta diferencia en un caso y en otro? Supongamos que el mecanismo era que ibas a renovar tu licencia de conducir y tenías que firmar en un papel si, en caso de fallecimiento, estabas dispuesto a que tus órganos sean utilizados para trasplante. Los austríacos, casi en un 90%, dijeron sí, y los alemanes en un 90% dijeron no. ¿Por qué? Y la respuesta fue muy simple. El formulario
a donde había que expresar esa voluntad, tenía 2 letras de diferencia. En el caso de Austria, decía, si usted no está dispuesto a donar sus órganos en caso de fallecimiento, marque aquí. Si usted no está dispuesto. El de Alemania era 2 letras más chiquito, era, si usted está dispuesto a donar sus órganos en caso de fallecimiento, marque aquí. Y lo que pasó fue que el 90% de la gente no lo marcó en ninguno de los 2 países. La reacción fue la misma, pero ¿a qué fue la reacción? ¿A la pregunta? Bueno, la pregunta era una pregunta incómoda en los 2 países. Vos vas a renovar tu licencia de conducir y lo que menos te interesa es hablar de que te vas a morir, realmente. Es como cuando te tomas un avión y te pasan el video de seguridad. Y uno dice, no me lo puedo pasar otro día, porque justo ahora estoy subiendo el avión. No, es ahora. Bueno, con el tema de la licencia de conducir es lo mismo. Yo vengo a renovar la licencia, no vengo a hablar de mi propia muerte, y menos en un accidente, un siniestro vial. Pero bueno, ese era el momento. Con lo cual, ese estado de ánimo también predisponía a lo que se llama sesgo del statu quo, de la inercia, que era pasarlo de largo. Bueno, ¿hay que firmar para donar? No, listo, paso de largo. Entonces, solo un 10-12% decía, sí, firmo. En el caso de Austria, ¿hay que firmar para no donar? Y no, sigo de largo, además me da vergüenza, listo. Y solo un 10-12% decía, sí, yo no quiero donar, porque me van a sacar los órganos, porque va a pasar las creencias alrededor de eso, o por alguna cuestión religiosa, o lo que fuera, y marcaban solo entre un 10 y un 12%. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado es que vos tenés un pool, digamos, una reserva de donantes presuntos infinitamente diferente, con lo que uno espera que sea un impacto sanitario diferente para cada país. Después eso abre otra cascada de desafíos, que es cómo lográs que de esos donantes presuntos se pase a un número real de trasplantes. Ese es otro capítulo. Pero ese es un ejemplo interesante en relación a... Y el otro, que podría ser más chiquitito, tuvo que ver con el tema de la sal, que lo conté en el Sumar, que es cuando se instaló en la ciudad de Buenos Aires la prohibición de poner el salero en la mesa en los restaurantes. No estaba prohibido ponerle sal a la comida, digamos. Había una prohibición para los gastronómicos de poner el salero en la mesa, pero para los comensales, digamos, para los que íbamos a comer, podíamos usar la sal, solo que la teníamos que pedir. Y lo que se comprobó es que el solo hecho de tener que pedir la sal, digamos, hacía que mucha gente no le pusiera sal a la comida. Y si tenés mucha menos gente usando sal innecesaria, vas a tener menos niveles de hipertensión en esa población. Entonces ahí también el nudge, el empujoncito, así como en el otro caso era cambiar la forma del formulario, en este caso era sacar el salero de tu vista, de que no te quede a la vista fácil. Vos podés decir, ¿esto restringe la libertad de las personas? No, vos podías seguir expresando tu voluntad, y en el caso de donación de órganos también. Pero había que jugársela de alguna manera. Y si uno piensa que dejar el salero fuera de la mesa es manipular, dejarlo en la mesa también, porque en definitiva estás orientando hacia un resultado de mayores niveles de hipertensión. No hay prohibición para la persona, para lo que haga. No, se me ocurren estos 2 ejemplos. Es súper interesante, porque ahí uno empieza a pensar todo lo que tiene alrededor y todos los estímulos que recibe y qué significa, consciente o inconscientemente, cada registro, ¿no? Cada uno de esos estímulos. Bueno, vamos a ir cerrando esta primera parte de la conversación, porque ahora me muero de ganas de hablar de estos empujoncitos y de estos sesgos en relación a este contexto actual que estamos viviendo, y me parece que es un temón para seguir conversando. Pero ya vamos, no sé, como 45 minutos de conversación, así que José, gracias por este rato. Para quienes no conocen a José, vean su charla de Vamos a Sumar de 2018 en Corrientes, y también su charla en TDX Río de la Plata, que habla sobre temas viales específicamente, que también es súper interesante. Seguimos con la campaña de Vamos a Sumar. www.vamosasumar.org/donar es el link a través del cual pueden acercar esas pequeñas donaciones que estamos haciendo, pequeños aportes para las grandes donaciones que estamos haciendo para estos proyectos del noreste argentino. Y nos vemos en el próximo encuentro de este ciclo de Vamos a Sumar junto a El Territorio Digital.
con el apoyo de El Litoral también, Techo Argentina, Familias Arcomat y la Fundación Más Voces. Muchas gracias, José. Gracias a vos. Chao.